Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nutritech, donde vamos a hablar sobre aplicaciones industriales del uso de probióticos y sus beneficios nutricionales. Además, vamos a tener de invitada a Guadalupe Benavides. Ella es licenciada en nutrición y especialista en microbiota. Bueno, Vane, si vos querés comenzar hablando sobre aplicaciones industriales, ¿no es cierto? Tanto en alimentos como en suplementos dietarios. Genial, Euge. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un tema muy en tendencia y en auge alrededor de todo el mundo y también que lo estamos viendo bastante presente en nuestro país, en Argentina, es la utilización de los probióticos, que sabemos que son estas bacterias que tienen que llegar vivas a nuestro tubo digestivo. Pues Euge nos va a comentar un poquito más sobre esto, pero desde el punto de vista tecnológico y las aplicaciones a nivel de la industria, realmente es un desafío poder desarrollar productos que vehiculicen de una manera muy sensata a estas bacterias. Y acá tenemos como dos grandes diferencias que tenemos que considerar y tener en cuenta a la hora de desarrollar un producto. Por un lado tenemos bacterias con funciones específicas, que sabemos que son con aplicación, con funcionalidades probióticas en nuestro tubo digestivo, pero que con una cierta temperatura entre superior a los 40, 45, 50 grados se desnaturalizan y se mueren. Y por lo tanto no van a hacer el efecto pretendido en nuestro organismo. Por otro lado, tenemos un grupo de bacterias que son resistentes, que esporulan, es decir, que generan estas esporas que sí resisten a las temperaturas, que pueden resistir a temperaturas más altas de los 50, 60 grados, que se pueden incluir en distintas matrices productivas y que una vez que ingresen a nuestro organismo van a hacer el efecto deseado. Entonces, el primer punto de partida para pensar un producto, ya sea un alimento o un suplemento con probiótico, es en qué matriz productiva lo voy a incorporar y si esa matriz productiva requiere cocción o no, o si requiere incorporar otros ingredientes que estén a una alta temperatura. Una vez que definimos eso, vamos a poder definir qué grupo de bacterias vamos a elegir. En el caso de que querramos desarrollar suplementos en polvo, en cápsulas, incorporar algunas barritas que tengan algún formato crudo, ¿no? Que no pasen por cocción, vamos a poder, yogures, lácteos, bebidas, luego de su proceso de pasteurización, ¿no? Vamos a poder utilizar todas estas bacterias que no generan esporas y que se desnaturalizan hasta los 40, 50, 60 grados. Ese grupo de bacterias va súper bien para estas matrices productivas. Ahora, si queremos hacer productos como una barra que pasa por una cocción, una granola, panes, si queremos usarlo, algunos suplementos que después o premezclas que se reconstituyan a través de un método de cocción como waffles, panqueques, sí o sí vamos a tener que utilizar bacterias que esporulan, ¿no? Probióticos esporulados, para poder asegurarnos que estos no se mueran, no se desnaturalicen por la cocción y que lleguen vivos al tubo digestivo. Ese es el primer punto de partida. Ahora bien, alrededor del mundo podemos encontrar múltiples productos que tienen probióticos. Hoy las tendencias más grandes están relacionadas a los suplementos, que es la matriz más habitual para encontrar un probiótico. La clásica y la que venimos viendo hace mucho tiempo son las cápsulas, porque sabemos que en una cápsula incorporamos cierta cantidad de bacterias y nos aseguramos que si usamos una cápsula inteligente que sea gastroresistente, ¿qué quiere decir? De que resista la acidez del estómago, estas bacterias llegan al tubo digestivo, especialmente al colon, vivas, y es donde empiezan a hacer su efecto y su función. Otra matriz que usamos, que se utiliza mucho son los polvos para reconstituir con agua y tomarlo en forma de bebidas, porque sabemos que no pasa ningún proceso de cocción y que se pueden consumir y asegurar la dosis de probióticos que queremos. También en el último tiempo empezamos a ver productos, alimentos que son elaborados a partir de ingredientes que no necesitan cocción, como pasta de dátiles, mantequilla de maní, algunas quinoa, por ejemplo, algunas mezclas de otros frutos secos que no necesitan ninguna cocción, entonces los probióticos se pueden incluir en esas barras, pero es muy importante asegurar la vida útil del producto y entender que se tiene que poner packaging que sea resistente al oxígeno, a la temperatura, que tenga un buen proceso logístico donde el producto no se va a exponer a altas temperaturas en un depósito
o no se va a exponer al sol en el punto de venta. Hay ciertos cuidados o ciertos requisitos que tenemos que tener en cuenta porque no dejamos de tener microorganismos vivos, que son estas bacterias que tenemos que asegurarnos de que lleguen vivas cuando las ingerimos. Entonces, ¿se pueden incorporar en alimentos que no requieran cocción? Sí, siempre y cuando utilicemos el packaging más conveniente y tengamos consideración de todo el proceso de almacenamiento, logística y distribución. Y también empezamos a ver en otros países del mundo, en Argentina todavía no hay esas alternativas, la adición de bacterias con función probiótica que esporulan en panificados, en galletitas, en granolas, en barras que necesitan algún tipo de cocción, donde en premezclas que van a reconstituirse a través de un proceso de cocción, donde le aportamos mucha funcionalidad a ese producto, a esa matriz justamente productiva, y nos aseguramos también que las bacterias lleguen vivas a nuestro tubo digestivo. En Argentina todavía pues, es bastante costoso encontrar proveedores con todos los requisitos y toda la rigurosidad científica que se necesita de bacterias esporuladas. Hay muy poquitos, o hasta lo que conocemos hay uno solo que lo ha estado desarrollando. Lo que sí encontramos habitualmente son proveedores que comercializan bacterias con función probiótica, pero que no resisten a más de 40 grados centígrados. Entonces estamos como un poco más limitados a la hora de elegir las cepas probióticas y en qué matriz la vamos a introducir. En otros países del mundo también se ha empezado a ver la adición en distintos tipos de lácteos, ya sean de origen animal o de origen vegetal, donde después de todo el proceso de fermentación y de pasteurización que tiene la bebida láctea, le adicionan los probióticos y de esa forma nos aseguramos también de que lleguen vivos. En yogures, en quesos untables, en quesos firmes o quesos duros. Sí lo estamos viendo en Argentina, hay una marca de yogur que sí lo ha incorporado, un par de marcas que lo han incorporado, pero únicamente lo hemos visto en yogures, no en otros productos. En otros países de Europa sí empezamos a ver que están presentes en bebidas vegetales, en quesos de origen a base de plantas, en postres lácteos, donde justamente lo que se busca es agregarle una funcionalidad y un valor nutricional a matrices que habitualmente no tienen, no tienen probióticos por sí mismos. Entonces hay como un desafío bastante grande en la industria de acercar estos probióticos al público, pero entendiendo bien qué matriz se va a utilizar para vehiculizarlos y qué tipo de bacterias se van a elegir para poder combinar la mejor matriz y el mejor grupo de bacterias que pueda resistir ese proceso productivo. Euge, no sé si tenés ganas de comentarnos un poquito más de qué funciones tienen estos probióticos en el organismo, por qué es importante consumirlos, si los podemos consumir a diario o no, y también entender un poco cómo es el estado o cómo estamos con el estadio de regulación en Argentina, sobre todo, o en otros países, respecto a la adición de probióticos en distintas matrices productivas. Bueno, como decías vos, Vane, los probióticos son microorganismos vivos que cuando se consumen en cierta cantidad proveen beneficios para la salud. No todos los probióticos son iguales, ¿no es cierto? Ahora se está estudiando mucho los beneficios por cepas específicas, que es algo que antes no se hablaba tanto y cuando se hablaba de recomendar un suplemento probiótico se decía que mientras más cepas tuviera, era mejor. Bueno, ahora es al contrario, ahora se busca que tenga una o dos cepas, ¿no es cierto?, con evidencia, pero que se sabe que aportan esos beneficios específicos. ¿Y cuáles pueden ser esos beneficios? Bueno, a nivel digestivo, en lo que es sintomatología, de distensión, de constipación, de mejora de la digestión de la lactosa también a nivel inmunológico, previene enfermedades o infecciones recurrentes. A nivel de mucosas, tanto, bueno, como mucosa digestiva, ¿no es cierto? Pero también mucosa respiratoria, evita gripes, resfriados recurrentes y en el caso de de las mujeres, la mucosa vaginal también. Ahí ahora, no en Argentina, pero sí en otros países se comercializan cepas específicas para lo que es la salud del tracto urinario, ¿no es cierto? Y también para beneficios de la piel, tanto sean enfermedades inmunológicas, como puede ser la psoriasis, como alergias, dermatitis, ¿no es cierto? Acné.
Algo que vos decías, Vane, que también los probióticos están presentes en los alimentos. Hay que aclarar que no es lo mismo un alimento fermentado, ¿no es cierto?, que un suplemento probiótico. El alimento fermentado es producto de justamente la fermentación de las bacterias por un azúcar. En el caso de los lácteos es la fermentación de la lactosa. Y estos yogures, por ejemplo, que ahora están muy de moda, que tienen estos probióticos, cabe aclarar que si bien el yogur naturalmente es un fermento, el yogur industrializado que encontramos en la góndola, antes no tenía esos probióticos. ¿Qué pasa? Estos probióticos que se adicionan ahora justamente están después de la pasteurización, por lo que decía Vane que a altas temperaturas no pueden sobrevivir. Y la diferencia con los suplementos probióticos es que estos suplementos están en cierta cantidad estandarizada, ¿no es cierto?, y con cepas específicas. El tema del alimento fermentado tiene un conjunto de microorganismos, sean levaduras, hongos, bacterias, ¿no es cierto? Después con el tema de la legislación, en Argentina sí está legislado el tema de los probióticos. Pasa que por ahí el consumidor no tiene esta información de que para que se considere un suplemento probiótico, la etiqueta debe tener la especificidad de la cepa, ¿no es cierto?, con sus estudios científicos avalados, ¿no es cierto?, tanto in vivo como in vitro, la cantidad de bacterias, ¿no es cierto?, y bueno, unidades formadoras de colonia, que es la cantidad de bacterias, y la especificidad de la cepa, ¿no es cierto?, un Lactobacillus rhamnosus, y no esos suplementos que por ahí se venden como probióticos y tienen una mezcla de un conjunto de levaduras o de probióticos, pero no está especificidad. Después, otra cosa que se pide en Argentina, yo creo que en el resto de los países también se pide, es el tema de la viabilidad de esos microorganismos en el producto del producto terminado. Justamente por esto que decías, por ahí hay algunos que sufren alguna modificación, ¿no es cierto?, de temperatura o de logística. Entonces, ahora no se ve solamente en cápsulas, que antes era el formato más común, sino que se ve en barritas, en granolas, en bebidas listas para el consumo. Otro formato que se está comercializando en Argentina es el tema de los shots concentrados que se reconstituyen con agua. Entonces, para que se pueda etiquetar como un suplemento probiótico, es necesario que tenga este análisis de viabilidad, tanto de que se puedan identificar las cepas que se declaran, como que esas cepas están vivas al momento de comercializar. Uno puede, ¿no es cierto?, comprarle a un proveedor muy confiable un probiótico vivo, con todos los requisitos necesarios, pero al momento de la elaboración, esos probióticos se pierden y es cuando después la gente dice, no me hizo nada, la verdad que no tiene efecto. La realidad es que el consumo de probióticos, cuando no es a una necesidad específica, cuesta mucho identificar ese beneficio, ¿no es cierto?, que estamos aportando. Y por eso ahora se habla mucho de, bueno, consumirlos cuando tenemos un problema en específico, ya sea una alergia en la piel, intolerancia a la lactosa o distensión, para que ese beneficio sea percibible, justamente. Si no, es como que lo estamos consumiendo y no sabemos para dónde va ese beneficio. Pero bueno, ahora que vamos a tener la entrevista con Guadalupe Benavides, ella es licenciada en nutrición, especialista en microbiota. Así que, bueno, Vane, si vos querés comenzar a presentarla a ella, te doy el pie. Gracias, Euge. Sí, decidimos para este tema que está bastante en auge y en tendencia poder convocar a una persona que sea especialista justamente en la temática. Guadalupe desarrolla distintas actividades académicas y también trabaja como asesora para la industria e investiga dentro del mundo de los probióticos y expone en distintos congresos, por lo cual la verdad que sería muy, muy grato poder escucharla de primera mano y conocer realmente la evidencia científica y la opinión de un experto en el área para entender esto. ¿Qué sabemos hoy o qué hay de cierto alrededor de los probióticos para poder comunicarlo, ya sea a personas que quieran desarrollar productos con probióticos y que después esto lo puedan transmitir
al público objetivo, que va a ser claramente el consumidor de los probióticos. Bueno, Guadalupe, queremos hacerte algunas consultitas y conocer de primera mano para vos cuál es la importancia de desarrollar justamente una microbiota que sea sana, que sea diversa y que nos acompañe en el día a día, ¿no? En nuestra salud general en el organismo. Bueno, antes de responder, les agradezco muchísimo la invitación. Un placer para mí estar con ustedes acá charlando de este apasionante mundo de la microbiota intestinal. Un poco entender que si hablamos de microbiota intestinal, algunas personas todavía la conocen como el nombre de flora intestinal, pero es importante que hablemos de microbiota o de microbioma, porque flora hace referencia a las plantas y en realidad nosotros no tenemos plantas en nuestras cavidades, sino que tenemos podemos decir, un zoológico microscópico de distintos microorganismos en las distintas cavidades del cuerpo. Pero aquella más estudiada y que tiene funciones imprescindibles es la microbiota intestinal, es decir, ese conjunto de microorganismos, especialmente bacterias, que se ubican a nivel de todo el tracto gastrointestinal, especialmente en el intestino grueso. Y está bueno que aclaremos antes de ver esto que me estás preguntando en función de por qué es importante cuidarla o tenerla diversa, es entender que hay otro concepto que es microbioma. Cambia una letra, pero cuando hablamos de microbioma hablamos de esos microorganismos, toda su carga genética. Las bacterias son muy promiscuas, se pasan información genética entre sí, entonces es importante entender qué genética tienen esos microorganismos, toda la capacidad de producir distintas sustancias y el ambiente en el cual se desarrollan. Entonces podemos decir microbiota o microbioma, en este caso vamos a hablar del microbioma intestinal. ¿Y por qué es importante tener este microbioma robusto, diverso? Si lo pensamos en un ejemplo como los ecosistemas de la naturaleza, podemos decir que un ecosistema como un desierto, sin árboles, con poca agua, es un ecosistema que se asocia más a estados de enfermedad. Hay una correlación entre ese ecosistema empobrecido, poco resiliente, y distintas situaciones de enfermedad, tanto intestinales como extraintestinales, porque este ecosistema se comunica con distintas vías y ejes. Pero cuando ese microbioma está muy diverso, y ahí podemos pensar en una selva tropical, hay distintos especies animales, recursos que se interrelacionan, ese microbioma es más robusto, está más preparado, podemos decir que está en eubiosis. Y lo que se conoce como disbiosis sería ese ecosistema empobrecido. Por eso vamos a buscar que con acciones del estilo de vida nosotros logremos que esa microbiota esté bien diversa, rica en términos de géneros bacterianos y bien robusta para un mejor estado de salud. Perfecto, súper claro. Y para lograr esto, que sea diversa, que sea robusta, entendemos que un papel muy importante juegan los probióticos. ¿Dónde podemos encontrar hoy, en qué alimentos, en qué suplementos, cómo podemos ingerir a diario probióticos para que colaboren en la construcción de este ecosistema? Bueno, la realidad es que antes de los probióticos tenemos que entender que el microbioma necesita de distintos factores del estilo de vida, pero el principal que modifica es la dieta, es lo que comemos. Entonces, por supuesto que los probióticos los podemos considerar, pero hay distintos factores. No esperemos de los probióticos una resolución milagrosa y mágica, sino que tenemos que tener en cuenta distintas cuestiones que hacen a la dieta, a la alimentación, a la fibra y al estilo de vida. Cuando hablamos de probióticos, hay una gran confusión, no solo en el consumidor, sino que en la industria y en los profesionales de la salud. Primero tenemos que definir qué son los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas pueden conferir un beneficio para la salud de quien los consuma. Y eso, esa definición ya nos pone en otro lugar, porque probióticos hay distintos aspectos que seguramente vamos a conversar que tenemos que considerar para que eso se cumpla en un alimento que contiene probiótico o en un suplemento dietario. ¿Dónde podemos encontrarlos? La realidad es que a lo largo de la historia los probióticos fueron utilizados en una matriz alimentaria como la leche, leche fermentada, yogures, quesos, porque se dan distintas condiciones que permiten que ese probiótico pueda establecerse, pueda vehiculizarse bien. Pero también tenemos en el mercado otros alimentos, más que nada afuera de Argentina en general, que tiene que ver con cereales, cereales del desayuno, barras de cereal,
avena fermentada con adición de probióticos, frutas, verduras, jugos de frutas y también una amplia oferta de lo que se llaman los suplementos dietarios, que eso sí, en general, en Argentina tenemos más oferta. Y cuando hablas de un suplemento dietario, si bien aclaraste que necesitamos una dieta variada, diversa, de buena calidad nutricional para contribuir justamente a este ecosistema, pero cuando queremos ir a algo más específico como un suplemento con probióticos, ¿qué características debería tener un producto para que sea desarrollado como un probiótico? Es decir, que justamente se contemple esta función de las bacterias y el consumidor final, ¿cómo podría identificarlo en góndola? Eso es muy, en realidad es sencillo si uno tiene clara la definición y qué incluye la definición. Y sí, es curioso y sabe leer las etiquetas. Nadie, en general, algunos términos pueden ser utilizados de manera ambigua, pero nadie nos miente, la información está, pero tenemos que saber interpretarla. Entonces, si nosotros dijimos que un probiótico se trata de el aporte de un microorganismo o varios vivos, es decir, que un suplemento puede ser monocepa, una sola cepa, o multicepa varias. Eso por un lado. Pero ¿qué es lo que incluye la definición? Que tiene que estar definido ese microorganismo microbiológicamente. Es decir, que tiene que estar estipulado la especie, el género y la cepa. Son nombres que por ahí yo no me acuerdo, pero si yo me quiero acordar, ahora les voy a dar como un truco para poder hacerlo. Después, que se trata de microorganismos vivos, dice la definición. Entonces, que esos microorganismos tienen que estar viables hacia el final de la vida útil del producto. Y por otro lado, tiene que existir al menos un estudio clínico de eficacia en humanos, por eso estudio clínico, que demuestre ese beneficio en esa cantidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Primero, fácil. ¿Cómo sé si en la etiqueta hay descripción de género, cepa y especie? A mí me gusta hacer un ejemplo muy práctico y fácil, como las mascotas. Yo puedo decir, yo tengo un perro o un gato, yo tengo un gato, ok, rubro, mascota, gato, pero yo puedo decir, eso puede ser, si hacemos la comparación con los probióticos, pueden ser los lactobacilos, ¿sí? El gato puede ser el lactobacilo. Ahora yo digo, yo tengo un gato que a su vez la raza, o no sé cómo se determina, es el gato persa. Entonces yo digo, si lo comparo con los probióticos, Lactobacillus rhamnosus. ¿Sí? Estoy hablando ya género y especie. Ahora si yo digo, yo tengo mi gato, Félix, que es un gato persa, pero es mi gato, que se llama Félix. Ahí yo, ¿qué estoy diciendo? Lactobacillus rhamnosus GG. Entonces yo estoy identificando el género, la especie y la cepa, y yo puedo ir a distintas bases científicas, como puede ser PubMed, y buscar la información de evidencia de el Lactobacillus rhamnosus GG, qué estudios clínicos en humanos hay en esa dosis que me está presentando ese suplemento o ese alimento y cuál es el beneficio esperado. Entonces, parece complejo, pero si yo ya busco en la etiqueta el nombre con una inscripción alfanumérica, ¿sí? A veces son letras y números combinados, yo ya estoy teniendo esa especificidad de cepa de ese probiótico. Genial, súper, súper claro. Y para ir cerrando, pero no menos importante, ¿cuál es tu opinión acerca de las tendencias que encontramos hoy en el mundo y cómo lo podemos también traer a Argentina acerca de los probióticos? ¿Es, es un concepto que está cada vez expandiéndose más, que lo vamos a encontrar más y que vino para quedarse, o puede ser algo transitorio? Yo creo que hay una gran oportunidad de seguir desarrollando distintos productos. Acá tenemos un gran desarrollo de la industria más, industria láctea, yogures, leches, fórmulas infantiles, pero todavía no tenemos una gran oferta de otros productos con probióticos. Creo que también el consumidor y los profesionales están cada vez más informados sobre los beneficios específicos que puede tener el uso de un probiótico, la diferenciación que hay entre un alimento fermentado y un alimento que aporte probióticos, que eso es importante. En las redes sociales a veces se habla que un pan de masa madre aporta probióticos y ahí tenemos que entender, si un pan de masa madre está cocido en el horno, ¿puedo decir que aporta probióticos si dijimos que aportaba microorganismos vivos? Tenía que aportar microorganismos vivos. No, eso no quiere decir que ese alimento fermentado pueda
ser o no beneficioso para la salud. Esa es otra cosa. Después tenemos otros alimentos fermentados que no pasan por un proceso térmico, como puede ser el kefir, que uno hace en casa, pero ahí yo no tengo una identificación de ese género, especie y cepa, y no hay un estudio clínico de ese kefir que yo hago en casa para demostrar un beneficio. Entonces, no tengo la capacidad de reproducir ese beneficio como puede ser otro alimento que tuvo un proceso tecnológico que tiene identificado el género, la especie y la cepa y que yo sé que va a producir ese beneficio. Entonces, el mundo de los alimentos fermentados y de los probióticos es amplio, pero creo que hay a nivel de mercado local una gran oportunidad de desarrollo, desafiante por supuesto, para incorporar otros alimentos nuevos que puedan introducir estos microorganismos vivos con toda esta especificación. Bueno, genial, súper, súper claro. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu punto de vista y por acercarnos tanto a la ciencia y con la importancia que tiene esto de, si queremos realmente desarrollar productos que generen un efecto beneficioso en la salud de las personas, debemos basarnos en la ciencia para entender y comprender bien cuál es la mejor manera, la mejor matriz productiva y la mejor característica de género, especie o cepa que querramos introducir en cada uno de los formatos, ya sean alimentos o suplementos. Así que muchísimas gracias, Guada, por tu participación. Y si querés comentarnos dónde podemos conocer acerca de vos, dónde te podemos seguir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Cualquier espacio donde nosotros podamos difundir ciencia y tener en cuenta el desarrollo de nuevas posibilidades de alimentos, creo que es súper beneficioso, así que les agradezco un montón. Bueno, pueden encontrarme en Instagram. Benavides Guadi es mi usuario, así que disponible para cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para ir dando cierre al podcast de hoy, la verdad que súper, súper interesante con esta temática que nos interesa y nos apasiona un montón. A modo de conclusión, Euge, ¿te gustaría como comentarnos un poco acerca de la oferta de probióticos que tenemos hoy en el mercado argentino y cuáles podrían ser los mejores desarrollos, las mejores matrices productivas para justamente vehiculizar los probióticos de una mejor manera y acercárselo al público consumidor de la mejor manera posible? Bueno, actualmente en Argentina estamos encontrando esta tendencia, ¿no es cierto?, a adicionar yogures, principalmente con probióticos, y en lo que es suplementos, bueno, sobre todo cápsulas, también polvos para reconstituir con agua. Nosotras estamos en Nutritech desarrollando un probiótico que no solamente tiene las cepas específicas, sino también tiene glutamina y tiene prebióticos y unos extractos antioxidantes que apoyan también a la salud digestiva. Y otros de los formatos que se pueden encontrar en Argentina son algunas barritas con estos microorganismos esporulados, como contaba Vani, ¿no es cierto?, para hacerlas más resistentes, y shots concentrados para diluir en agua, ¿no es cierto?, y ir consumiendo a lo largo de los días. La contra de esto es que, bueno, justamente es un producto difícil de transportar, depende de refrigeración, entonces por ahí tiene la contra a estas matrices que no requieren refrigeración y que son más cómodas en el consumo y que también acompañan a las tendencias de vida apresurada que está teniendo la población, ¿no es cierto? Pero sobre todo eso, por ahí en otros países se ve mucho el formato de gomitas o como decías, de leches vegetales adicionadas con probióticos, pero bueno, todavía son no tendencias que no puedan llegar a Argentina, sino que por ahí la tecnología de la que disponemos no permite, ¿no es cierto?, tener esos desarrollos por el momento. Pero bueno, esperemos en unos años a ver qué sucede. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y que puedan escuchar el episodio tanto en Spotify como en YouTube. Muchas gracias.